Esto que estás a punto de escuchar no fue diseñado para gustarte, fue diseñado para despertarte. Si alguna vez fuiste el hombre correcto que hizo todo bien y aún así fue reemplazado, olvidado o convertido en confidente emocional, este video no te va a consolar, te va a confrontar. Existe una verdad incómoda que nadie te dijo. El deseo no nace de la bondad, nace de la tensión. No se activa por lo que das, sino por lo que despiertas. Y esa diferencia ha destruido silenciosamente a millones de hombres que confundieron conexión con atracción. Tal vez fuiste atento, tal vez estuviste disponible, tal vez escuchaste, apoyaste, explicaste y esperaste, y aún así algo se apagó, no de golpe, lentamente, como una fogata ahogada por exceso de leña. Aquí no hablamos de maldad femenina ni de culpa masculina, hablamos de instinto, de biología, de una fuerza que opera antes de las palabras y fuera de la moral. Este video está prohibido para sensibles porque va a romper la narrativa romántica que te vendieron desde niño, y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué algunos hombres nunca son usados como refugio emocional, y por qué otros, sin pedirlo, se vuelven imposibles de olvidar. Quédate, no para aprender a atraer, sino para dejar de sabotearte sin darte cuenta. Te enseñaron una mentira elegante, una mentira bien intencionada, pero devastadora, que el deseo femenino funciona como una recompensa moral, que si eres bueno, constante, empático y paciente, tarde o temprano, ella verá tu valor. Esa idea no nació de la psicología profunda ni de la biología, nació de la necesidad social de domesticar el impulso. Desde pequeños, a los hombres se les entrenó para creer que el amor y el deseo eran el mismo idioma, que bastaba con ser correcto para ser elegido. Pero el deseo no habla en frases largas ni en promesas. Habla en sensaciones inmediatas, en reacciones viscerales, en impulsos que aparecen antes de que la conciencia tenga tiempo de justificarlos. Aquí ocurre el primer quiebre interno del hombre confundido. Intenta despertar deseo usando herramientas diseñadas para sostener vínculos, presencia constante, disponibilidad total, validación emocional continua, y lo que obtiene no es rechazo abierto, sino algo más cruel, cercanía sin tensión, confianza sin fuego, intimidad sin elección. Muchos hombres no fracasan estrepitosamente, se disuelven, se vuelven previsibles, seguros, cómodos, y el instinto no desea lo que ya está garantizado, no porque sea cruel, sino porque no lo necesita. En consulta psicológica aparece el mismo patrón una y otra vez. Ella dice, no sé qué pasó, al principio había algo y luego se apagó, no hubo traición, no hubo pelea, no hubo drama, solo exceso de presencia y ausencia de misterio. El deseo no murió por falta de amor, murió por saturación emocional. El romanticismo moderno le enseñó al hombre a explicarse, a justificarse, a mostrarse entero desde el inicio. Pero el deseo no se construye con transparencia absoluta, sino con contraste, con polaridad, con una sensación de algo que no está completamente disponible ni completamente entregado. Y cuando el hombre no entiende esto, interpreta el desinterés como señal de que debe dar más atención, más palabras, más tiempo, justo lo que acelera el apagado. Aquí empieza a resquebrajarse la fantasía. No perdiste atractivo por ser bueno, lo perdiste por creer que el deseo funciona como gratitud. El problema no es que el hombre sea emocional, el problema es que fue educado para usar la emoción como moneda de intercambio, para demostrar valor a través del esfuerzo visible. Y el instinto no negocia con esfuerzo, responde a dirección. Aquí aparece una distinción brutal que casi nadie se atreve a decir en voz alta.
Una mujer puede respetar profundamente a un hombre y aún así no desearlo. Puede confiar en él, admirarlo, sentirse cuidada y no sentir una chispa sexual, porque el respeto es una construcción consciente, pero el deseo es una reacción inconsciente. Desde la psicología profunda, autores como Carl Jung explicaron que la atracción no se organiza alrededor de virtudes morales, sino de arquetipos. El inconsciente femenino no busca al hombre correcto, sino al hombre que encarna una energía específica: dirección, contención, presencia autónoma. Cuando esa energía no está, el sistema interno de ella no se activa, aunque su mente quiera que sí. Por eso ocurre una de las escenas más repetidas y menos entendidas. Ella dice: «Eres increíble, pero no siento lo mismo». No es una mentira diplomática, es una verdad incompleta. Lo que no siente no es cariño, es magnetismo. Y el magnetismo no se fabrica con palabras ni con sacrificio. El hombre que se explica demasiado comienza a diluir su centro. El que siempre está disponible deja de ser elegido. El que intenta anticiparse a cada emoción femenina transmite, sin querer, una señal de carencia, no porque necesite a ella, sino porque necesita el resultado. Y el instinto detecta eso como debilidad estructural. Aquí se rompe otra ilusión. El deseo no responde a cuánto haces, sino a quién eres cuando no haces nada para agradar, a tu eje interno, a tu capacidad de sostenerte sin buscar aprobación. Cuando un hombre pierde eso, aunque sea sutilmente, su presencia deja de generar tensión y empieza a generar comodidad. Y la comodidad es enemiga del deseo inicial. No porque esté mal, sino porque pertenece a otra fase. Una fase que jamás debería intentarse forzar antes de tiempo. Al cerrar esta idea, queda una verdad incómoda flotando en el aire. El deseo no se activa cuando te acercas más, sino cuando dejas de perseguir desde la necesidad. Y eso abre la puerta a algo mucho más profundo, algo que el romanticismo prefirió ocultar. Detrás de la narrativa romántica existe un algoritmo antiguo, silencioso y eficaz. No fue diseñado para hacerte sentir seguro, sino para garantizar supervivencia, selección y polaridad. El deseo femenino, antes de ser una experiencia cultural, es una respuesta biológica afinada por miles de años. Desde la psicología evolutiva hasta la clínica profunda aparece el mismo patrón. El instinto no evalúa intenciones, evalúa señales, señales de dirección, de estabilidad interna, de capacidad de sostener tensión sin colapsar emocionalmente. Cuando un hombre vive pendiente de agradar, su sistema nervioso se desregula y el instinto femenino lo percibe antes de que ella pueda ponerlo en palabras. Carl Jung hablaba de esto al explicar que el inconsciente opera mediante símbolos, no argumentos. El deseo no pregunta, ¿es bueno conmigo? Pregunta, ¿qué energía despierta en mí? Y esa energía no nace del sacrificio, nace del eje, de la coherencia interna entre lo que un hombre piensa, siente y hace. Aquí el romanticismo falla estrepitosamente. Le enseñó al hombre a mostrarse completo, emocionalmente abierto, disponible desde el inicio. Pero el inconsciente no interpreta eso como profundidad, sino como ausencia de frontera. Y donde no hay frontera, no hay tensión. Donde no hay tensión, no hay deseo. Incluso desde la teoría clásica, Sigmund Freud señalaba que el deseo necesita obstáculo, distancia simbólica, algo que no esté totalmente poseído. No porque el ser humano sea masoquista, sino porque la psique se activa frente a lo que representa reto, diferencia, alteridad. Por eso, cuando un hombre se convierte en refugio emocional demasiado pronto, pierde polaridad. Pasa de ser una figura deseable a ser un espacio seguro. Y el espacio seguro calma, pero no excita. El algoritmo es simple, aunque incómodo. Presencia sin dependencia genera atracción. Disponibilidad sin eje genera desgaste. El problema no es amar.
El problema es ofrecer estabilidad antes de que exista deseo, porque el deseo no se construye sobre certezas tempranas, sino sobre una sensación de fuerza tranquila que no necesita convencer. Y cuando esa fuerza no está, el instinto no ataca ni rechaza, simplemente se apaga. Cuando este mecanismo biológico se activa, sucede algo que descoloca por completo al hombre que piensa desde la lógica. La reacción ocurre primero en el cuerpo, luego en la emoción, y solo después aparece el discurso. La mente no decide el deseo, lo explica después. Por eso tantas mujeres dicen querer una cosa y terminan sintiendo otra, no porque mientan, sino porque el deseo no se formula con palabras, se manifiesta como una sensación, una atracción que aparece sin permiso y que cuando falta, no puede fabricarse con intención ni con buena voluntad. Desde la psicología analítica, Carl Jung habló del animus, la imagen inconsciente de lo masculino que vive dentro de la psique femenina. Cuando un hombre encarna esa energía, dirección interna, firmeza emocional, autonomía, algo se enciende sin esfuerzo. Cuando no, puede haber cercanía, afecto, incluso apego, pero el magnetismo no aparece. Esto explica una escena repetida hasta el cansancio. Ella comienza a apoyarse emocionalmente, a contar problemas íntimos, a buscar contención. Él interpreta eso como avance, como señal de conexión profunda. Cree que está construyendo algo sólido. Sin notarlo, su rol cambia. De figura deseable pasa a convertirse en lugar seguro. Y el lugar seguro calma pero no provoca. No hay error en escuchar, acompañar o sostener. El quiebre ocurre cuando el hombre se abandona a sí mismo mientras lo hace, cuando su estado interno empieza a depender de cómo ella responde, cuando deja de ser presencia para convertirse en respuesta. El inconsciente femenino percibe eso de inmediato, no como maldad, sino como falta de estructura. El instinto no juzga, clasifica, reubica, ajusta, busca expansión, no adaptación excesiva. Por eso tantos hombres sienten que lo entregaron todo y aún así terminaron vacíos. No fallaron por falta de valor, sino por confundir inversión emocional con atracción. Ofrecieron estabilidad antes de que existiera deseo. Intentaron construir un hogar donde todavía no había fuego. Y cuando el fuego no aparece, ningún esfuerzo posterior logra encenderlo sin destruir lo poco que queda. Esa comprensión duele, pero también libera. Existe una parte del deseo femenino que no dialoga con la moral ni con la corrección social, no porque sea oscura en el sentido vulgar, sino porque pertenece a una zona más antigua de la psique, una zona que no pide permiso para sentir y que muchas veces entra en conflicto con la imagen consciente que una mujer tiene de sí misma. Ahí ocurre una tensión silenciosa. Por un lado, la identidad racional que quiere coherencia, estabilidad y seguridad. Por el otro, un impulso que responde a la presencia de un hombre que no busca ser aprobado, que no se acomoda para encajar, que no negocia su eje para ser aceptado. Ese choque interno no siempre se resuelve con claridad. A veces se disfraza de confusión, otras de culpa, otras de rechazo sin explicación lógica. Desde la psicología profunda, este fenómeno se entiende como un intento de la conciencia por censurar al instinto. Cuando una mujer se siente atraída por una energía que contradice su discurso consciente, la mente interviene, reinterpreta, justifica, niega, no porque el deseo no exista, sino porque resulta incómodo aceptarlo. Por eso aparecen frases como «no sé por qué me pasa esto» o «no debería sentir esto». El deseo no se alinea con el ideal, se filtra, se cuela, y cuando no puede expresarse libremente, se transforma en ambivalencia, acercamiento y distancia, calor y frialdad, intensidad seguida de silencio. El hombre que no entiende esta dinámica suele cometer un error fatal. Intenta resolver la contradicción con más lógica, más explicación, más claridad emocional. Cree que si se muestra comprensivo, constante y disponible, el conflicto interno de ella se ordenará. Pero el deseo no se ordena desde afuera, se activa o se apaga desde dentro. En ese punto, el exceso de presencia no tranquiliza, presiona, la insistencia no demuestra interés.
genera resistencia, y lo que comenzó como atracción confusa se convierte en una necesidad de tomar distancia para recuperar equilibrio interno. El instinto femenino no huye del hombre firme, huye del hombre que necesita una respuesta para sostenerse, porque esa necesidad invade un espacio que el deseo necesita libre, no libre de límites, sino libre de dependencia. Cuando un hombre mantiene su centro incluso frente a la ambivalencia, algo distinto ocurre. No persigue la validación, no exige definición, no se desarma emocionalmente para retener. Su presencia deja de ser un estímulo ansioso y se convierte en un punto de referencia estable. Y esa estabilidad, paradójicamente, es lo único que permite que el deseo vuelva a respirar sin culpa ni censura. La conciencia intenta explicar lo que el instinto ya decidió, pero no siempre lo logra sin fracturarse. Cuando el deseo emerge desde una zona que contradice la autoimagen, aparece un fenómeno silencioso, la proyección. La mujer no pelea con el impulso, pelea con lo que ese impulso dice sobre ella misma. Desde la psicología analítica, Jung describió este mecanismo con precisión quirúrgica. Aquello que no puede ser aceptado conscientemente se proyecta hacia afuera. El conflicto interno se convierte en confusión externa. El deseo no reconocido se traduce en señales mixtas, en cambios abruptos de actitud, en una cercanía que se siente intensa y al mismo tiempo peligrosa. En ese terreno ambiguo, el hombre suele leer mal las señales, interpreta la intensidad como avance definitivo, confunde la apertura emocional con permiso, cree que el vínculo se consolida, cuando en realidad está atravesando una zona de fricción interna donde nada está resuelto. El problema no es la intensidad, el problema es cómo el hombre se posiciona frente a ella, si responde con ansiedad, con necesidad de asegurar, con intentos de definir lo indefinido, rompe el equilibrio, no porque haga algo malo, sino porque intenta controlar un proceso que no se deja controlar. El deseo necesita espacio psíquico, necesita respirar sin ser observado, sin ser interrogado, sin ser empujado a tomar forma antes de tiempo. Cuando el hombre insiste en claridad inmediata, transmite una señal sutil pero poderosa. Su estabilidad depende del resultado. Y el inconsciente femenino detecta eso como una inversión de roles. Ya no percibe un eje sólido, sino una energía que busca sostén. El instinto no responde a esa inversión con juicio, sino con retirada. No huye por desinterés, sino por autorregulación. Por eso muchas historias no terminan en conflicto abierto, sino en enfriamiento progresivo, mensajes que tardan más, encuentros que se espacian, una sensación de algo que se desinfla, sin explicación clara. El deseo no fue traicionado, fue asfixiado. Cuando un hombre es capaz de sostener la ambigüedad sin colapsar, ocurre algo poco común. No reclama, no persigue, no dramatiza, permanece presente, pero no disponible desde la necesidad. Esa postura devuelve al deseo su espacio natural. Ya no se siente observado ni evaluado, se siente libre de existir, y solo cuando el deseo no se siente vigilado, puede revelarse con honestidad. Existe una verdad que rara vez se dice sin distorsiones. El deseo femenino no quiere ser forzado a elegir, pero tampoco quiere ser contenido por un hombre que se desarma para agradar. Necesita sentir una presencia que no invada, pero que tampoco se diluya, una energía que no pida permiso para existir. Cuando la conciencia intenta censurar al instinto durante demasiado tiempo, el cuerpo busca una salida. A veces aparece como fantasía, a veces como atracción inesperada, a veces como una intensidad que no logra sostenerse en la realidad cotidiana. El deseo, cuando no puede expresarse de forma directa, se fragmenta. En ese punto, muchas mujeres experimentan una lucha silenciosa. Quieren cercanía, pero temen perder el control interno. Desean intensidad, pero no quieren sentirse dominadas por ella. El hombre que no entiende esta tensión suele intentar resolverla desde la complacencia o desde la presión. Ambos caminos llevan al mismo lugar, la pérdida de magnetismo. La complacencia comunica miedo a perder, la presión comunica necesidad de ganar. Ninguna de las dos nace del eje, y el deseo solo responde al eje. El hombre que sostiene su centro no necesita interpretar cada gesto ni traducir cada silencio, no corre a llenar los vacíos, no confunde ambigüedad con rechazo,
ni intensidad con promesa. Su calma no es indiferencia, es dominio interno, y ese dominio crea un campo distinto alrededor de él. Cuando una mujer percibe esa estabilidad, su conflicto interno cambia de forma. Ya no necesita huir para regularse, ya no necesita enfriar para protegerse. El deseo deja de sentirse peligroso y comienza a sentirse posible. No porque él haga algo, sino porque no deja de ser quien es. Aquí se revela una paradoja incómoda. Cuanto menos intenta el hombre controlar el resultado, más espacio le da al deseo para definirse por sí mismo. Y cuando el deseo se define sin presión, lo hace con más fuerza. Esta es la parte que la conciencia muchas veces intenta borrar. El deseo no quiere ser guiado por palabras, sino por coherencia. No responde a promesas ni a sacrificios, sino a la sensación de estar frente a alguien que no se pierde a sí mismo para ser elegido. Y cuando esa coherencia se mantiene, incluso el conflicto interno femenino comienza a alinearse, no por obligación sino por resonancia. Ahí termina la censura, y empieza la verdad que rara vez se admite en voz alta. Existe una zona del deseo femenino que rara vez se confiesa sin filtros, no porque sea vergonzosa, sino porque contradice la imagen socialmente aceptada de lo que debería sentirse. Es la sombra, aquello que no se muestra, pero que empuja desde dentro. En esa sombra no vive la fantasía romántica del hombre siempre disponible, ni del compañero que gira alrededor de sus emociones. Vive otra cosa, la atracción por la firmeza que no pide permiso, por la presencia que no se explica, por el hombre que no necesita ser elegido para sentirse completo. Esa atracción no siempre es cómoda de aceptar, porque obliga a confrontar deseos que no encajan con el discurso consciente. Por eso muchas mujeres dicen querer seguridad, pero reaccionan con apatía ante hombres que solo ofrecen eso. No falta estabilidad, sobra previsibilidad. El instinto no se activa frente a lo que ya está resuelto, se activa frente a lo que tiene dirección propia, incluso cuando esa dirección no gira alrededor de ella. La sombra femenina no desea ser cargada emocionalmente, aunque lo pida en palabras, desea sentirse contenida por una estructura que no se rompe. No quiere ser el centro absoluto del mundo del hombre, porque eso la coloca en una posición que, inconscientemente, la inquieta. El deseo necesita sentir que hay algo más grande que él mismo. Cuando un hombre convierte a una mujer en su eje emocional, algo se invierte. Ella pasa de sentirse atraída a sentirse responsable, y el deseo no convive bien con la responsabilidad afectiva impuesta. No se apaga por crueldad, se retrae por protección. Esta es la parte que casi nunca se dice sin culpa. La atracción se intensifica cuando el hombre no busca refugio en ella, cuando no la usa como fuente de validación, ni como ancla emocional, ni como sentido de vida. Su mundo existe antes y después de ella, y eso despierta algo primitivo, respeto instintivo. La sombra femenina responde a la fuerza tranquila, a la capacidad de sostener sin absorber, a la firmeza que no domina ni se somete. Cuando esa energía aparece, no necesita ser explicada ni negociada, se siente, y cuando se siente, el deseo deja de ser un dilema interno y empieza a revelarse como elección real. Esa elección real no nace del impulso momentáneo, sino de algo más profundo, la sensación de estar frente a un hombre que no puede ser absorbido, no porque sea frío, distante o inaccesible, sino porque su identidad no se disuelve dentro del vínculo. Su presencia suma, pero no se sacrifica. En la sombra femenina existe un deseo que rara vez se verbaliza con honestidad, el deseo de no ser el centro absoluto, de no cargar con el peso emocional de otro adulto, de no sentirse responsable de sostener la estabilidad psíquica del hombre que tiene enfrente. Cuando esa carga aparece, el cuerpo reacciona antes que la mente y el deseo se repliega. Por eso, incluso en relaciones aparentemente sanas, algo puede apagarse sin que haya conflictos visibles. Él empieza a vivir para ella, ajusta horarios, decisiones, estados emocionales. Su mundo se encoge. Y aunque eso pueda parecer entrega, el inconsciente femenino lo traduce como pérdida de estructura. No hay contención cuando el otro se abandona a sí mismo. La sombra no desea ser adorada,
desea ser encontrada por alguien que camina en su propia dirección. No busca un hombre que la necesite para sentirse completo, sino uno que la elige sin dejar de ser entero. Esa diferencia es sutil, pero definitiva. Aquí aparece una verdad incómoda para muchos hombres. Cuanto más intentas demostrar cuánto te importa, más fácil es que el deseo se desactive, no porque importar esté mal, sino porque la demostración constante suele nacer del miedo a perder. Y el miedo, aunque se oculte detrás de gestos nobles, se filtra en la energía. El hombre que no puede ser usado como refugio emocional forzado, no endurece su corazón, lo ordena, no huye del vínculo, pero tampoco se pierde en él. No exige ser necesitado para sentirse valioso. Su valor existe antes del reconocimiento, y esa postura produce algo extraño y poderoso. La mujer deja de sentirse en posición de ventaja emocional. Ya no percibe que él está esperando algo. La dinámica se equilibra. El deseo deja de estar contaminado por la culpa o la presión. Cuando eso ocurre, la sombra femenina no necesita esconderse, puede mostrarse sin miedo, porque frente a un hombre que se sostiene solo, el deseo no se siente peligroso, se siente seguro de existir. Hay hombres que, sin proponérselo, se convierten en refugios. Escuchan, sostienen, comprenden, absorben. Son presencia constante, palabra disponible, hombro firme. Y aunque eso puede parecer fortaleza, muchas veces es solo una forma sofisticada de autoabandono. Porque en ese rol, el hombre deja de ser sujeto y se convierte en función. El hombre que no puede ser usado como refugio emocional no es insensible, es íntegro. No entrega su centro para calmar la tormenta ajena. Puede acompañar sin cargarse, puede amar sin diluirse. Su estabilidad no depende de ser necesitado. Desde la psicología profunda, esta postura conecta con una identidad masculina diferenciada, un yo que no se define por la validación externa ni por la aprobación afectiva. Jung describía este estado como individuación, el proceso de convertirse en uno mismo, sin fragmentarse para encajar. Cuando un hombre ha hecho ese trabajo interno, su presencia cambia, no busca salvar, no se ofrece como solución emocional, tampoco huye, permanece, pero desde un lugar donde su energía no se filtra en ansiedad ni en sobreesfuerzo. Esa calma no es pasividad, es autoridad interna. Para muchas mujeres, encontrarse con un hombre así resulta desconcertante, no porque sea inaccesible, sino porque no entra en el juego conocido de necesidad y recompensa, no responde con urgencia, no se desarma ante la distancia, no intenta comprar cercanía con sacrificio emocional. Ese tipo de hombre no es fácil de manipular ni de usar como ancla emocional, y por eso mismo despierta algo que va más allá de la atracción superficial. Respeto instintivo, el respeto que nace cuando el otro no se traiciona para ser aceptado. Aquí el deseo toma otra forma, ya no se alimenta de carencias ni de juegos de poder. Se sostiene sobre la sensación de estar frente a alguien completo, y la completitud, cuando es real, no necesita demostrarse. El hombre que no puede ser usado como refugio no pierde vínculos, filtra dinámicas, y en ese filtrado solo permanecen aquellas conexiones que pueden sostenerse sin desequilibrio. Eso es lo que lo vuelve raro, y precisamente por eso, inolvidable. Ese hombre no aparece por acumulación de técnicas, ni por repetir discursos aprendidos. Aparece cuando deja de fragmentarse para ser aceptado, cuando entiende que adaptarse hasta desaparecer no es amor, es una forma lenta de renuncia. Algo se ordena internamente, cuando el centro vuelve a su lugar, las decisiones dejan de nacer del miedo a perder y comienzan a surgir desde la dirección personal. La calma ya no depende de respuestas externas ni de confirmaciones constantes. Existe incluso cuando hay silencio. Desde ahí, los vínculos cambian de naturaleza. Ya no se construyen desde la necesidad, sino desde la elección. Nadie sostiene al otro, nadie completa a nadie. Dos identidades se encuentran sin invadirse, sin absorberse, sin negociarse. Para muchas mujeres, esa presencia resulta distinta. No genera urgencia ni ansiedad. Genera una sensación difícil de nombrar, la de estar frente a alguien que no se desarma, no por dureza, sino por coherencia.
no por frialdad, sino por estabilidad interna. El deseo, cuando aparece en ese contexto, no se siente caótico ni culposo, se siente claro, tranquilo, honesto, no nace del vacío ni del juego de poder, sino del reconocimiento silencioso de una estructura que se sostiene por sí misma, y entonces ocurre lo inevitable, el hombre deja de buscar ser deseado, empieza a habitar su vida. El deseo ya no es algo que se persigue ni se negocia, simplemente aparece como respuesta natural a una presencia que no se abandona.